Seguimos en Radar y cambiamos de panel, pero no de asunto. Le hemos dado un giro al radar y vamos a ver de qué manera las reformas electorales, la manera tradicional de regular las elecciones, pueden o no servir, tienen viabilidad en el mundo digital y en los tiempos de las redes sociales. Y nos acompañan en esta parte de Radar, por este lado, Alejandro Fernández, bienvenido. Él es consultor de marca y muy conocedor de los temas de mercadeo y política. También Daniel Lopera, de El Ñeque Noticias. Y por este lado está Juan Diego Vázquez, es estudiante de Derecho de la USMA, de la Asociación de Estudiantes de Derecho, y también Gustavo Manrique, experto en reputación e imagen. Y para empezar con este tema, veamos nuestra pregunta en Twitter y las respuestas que usted nos dio a la misma. Preguntamos, ¿cuál piensa que es el medio más eficaz para formar opinión en temas políticos? ¿Medios tradicionales o redes sociales? ¿Por qué? Tenemos a Juan Barrios. La gente se comunica más rápido a través de las redes sociales. Javier B. Pimentel. Redes sociales tienen mayor espacio para generar opiniones. Manuel Mendieta. Los libros, las bibliotecas, la escuela, sin esas tres bases, lo otro no crea opinión, sino tendencias, a favor de quien domina esos medios. Interesante. Mónica Morales Jaén, redes sociales al alcance de un clic. Y Boris A. Martínez, redes sociales, los medios tradicionales están muy contaminados por intereses políticos. Entre unos y otros muestran países muy distintos. Muy llamativa esta última respuesta, doctor Ritter. Sí. En los bloques anteriores, uno de los hechos que más se resaltaba por parte de los magistrados eran dos realmente. Uno es el problema de la equidad que se trata de abordar mediante el uso equitativo de recursos del Estado en materia de publicidad para las próximas elecciones. Y dos, resaltaba el magistrado Valdés la decreciente participación de los jóvenes en la política. Y uno no puede menos que pensar que hay algún tipo de asociación entre pensar en forma de medios tradicionales y pensar en la manera como los jóvenes se están comunicando hoy. Es muy frecuente ver en jóvenes especialmente que nunca han tenido o han tenido muy poco en sus manos un libro o un periódico en papel, me refiero, aunque hayan leído mucho en forma digital, y eso es una corriente y es una práctica que todavía se debatirá mucho si es la que va a prevalecer en el futuro, pero de todas maneras esa es nuestra realidad. De manera que hoy nos enfrentamos a la realidad de la inminencia de unas elecciones. Estamos ya a menos de 2 años hoy de las próximas elecciones, y tenemos que abordar es cómo va a influir o cómo van a influir en las elecciones los medios no tradicionales o las redes sociales, por llamarlo de otra forma. Y número 2, ¿qué fue, si hay algún campo para la especulación, qué fue lo que ocurrió con la baja participación de los jóvenes, y si eso es una tendencia reversible y que mediante los nuevos instrumentos pueda o no hacerse? Para nosotros la elección o una elección en la que no participen jóvenes de alguna forma compromete el futuro de nuestro país, que ellos, que son el futuro, no participen de él. Así es, así que vamos a tratar de unir estos dos temas y empiezo con Alejandro Fernández. Venimos hablando con los magistrados del Tribunal Electoral sobre los principios de equidad, transparencia, justicia, que buscan estas regulaciones, de que todos los candidatos tengan la misma oportunidad, de que sepamos de dónde vienen los fondos y que de alguna manera todos tengan la cancha igualada. ¿Eso es posible en el mundo de hoy con las redes sociales? Tal vez lo primero que habría que hacer es felicitar a los magistrados, porque es un esfuerzo válido. Realmente es necesario algún tipo de regulación. Desafortunadamente, pues es un mundo completamente diferente al mundo que vivimos hace 10, 15 años. Es un mundo donde efectivamente el mercadeo digital, más allá de las redes sociales, porque tenemos que acordarnos que tenemos las redes sociales por un lado, pero tenemos la pauta digital, que es muy fuerte y que puede generar tantas influencias como las redes sociales. Y tenemos ese mundo que es una realidad, y ese mundo le ha pegado en la cara
no solamente a la vida política, le ha pegado en la cara a la vida comercial. El año pasado en los Estados Unidos hubo una reducción de visitas a los malls de un 30%. 30% quiebra a cualquier empresa. 30% menos. Si tú le quitas 30% de sus ventas... ¿La gente compra en línea? La gente compra en línea. La gente compra en línea de una manera brutal. ¿Ok? Entonces, realmente el mundo cambió. Sabíamos que esto iba a pasar. Además, para ser exactos, hace una semana surgió un informe que es la versión de lo que en el mundo de las computadoras llaman singularity. Singularity es cuando los robots superen o emparejen al cerebro humano en términos de concepción de ideas, ¿verdad? Bueno, el singularity del mundo de mercadeo digital es cuando el mundo digital iba a superar a la televisión en inversión. Eso ya pasó. Eso pasó el año pasado. Y el informe surgió o fue presentado la semana pasada y, por supuesto, ante el shock de todo el mundo, pero ya pasó. Ya tuvimos el singularity del mundo digital. Entonces, frente a esa realidad no podemos criticar a un grupo de personas que están haciendo lo mejor que pueden, pero también hay que entender de que ese grupo de personas definitivamente no está conectado con lo que ha ocurrido hoy en día en el mundo. Y quizás uno de los grandes problemas es que el siglo XXI tuvo un inicio muy claro en términos de fecha, ¿verdad? Uno dice, bueno, año 2000. Pero las consecuencias de ese nuevo siglo no se vieron sino hasta 10 años después. Entonces imagino que mucha gente estuvo complaciente con respecto al siglo XXI diciendo, si es lo mismo que el siglo XX. Pero no es lo mismo que el siglo XX. Muy interesante. Juan Diego, yo veía esta respuesta y es muy similar a lo que me contestan cuando yo era profesora a los estudiantes. Prefieren las redes sociales porque no tienen, según ellos o según la generación de ustedes, intereses políticos, y en cambio los medios tradicionales sí tienen intereses políticos, cuando lo único que nos queda a los medios tradicionales es los filtros, de alguna manera la preparación que tenemos, porque en las redes sociales, para una persona de mi generación y con mi profesión, cualquiera puede decir cualquier cosa sin pasar por ninguna verificación. ¿Cómo digieren ustedes, tú que eres estudiante de Derecho, la información política? Yo creo que la respuesta que te dieron en ese tuit, comparada con la que te dieron en unos tuits siguientes, es muy adecuada. Yo pienso que las personas que están mucho más educadas y están mucho más atentas a lo que se publica en medios y también, o sea, en medios tradicionales como en redes sociales, están pendientes de lo que está sucediendo. Y yo lo que considero es que justamente en las redes sociales se está dando es la tendencia, no la opinión. No es lo mismo, como usted bien menciona, que yo escuché hoy a Sabrina Bacal hablando de un tema, a que yo simplemente vea el tuit de cualquier persona o de los huevitos anónimos, como les dicen en las redes, y no crea la misma opinión en la persona. Y eso es importante destacarlo. No porque la persona tenga X cantidad de retweets o de me gusta, no es igual que ver un experto como el señor Fernández aquí hablándonos de un tema que es de su experticia, de su pericia. Entonces las redes sociales sí están creando un impulso sobre esas personas que tal vez carecen de esa opinión y de ese criterio, y lo que sí es una realidad que ya escapa de esta parte política y de esta parte tecnológica es que cada vez nos estamos deshumanizando más. Estamos educando personas en las escuelas y universidades que no tienen las competencias necesarias para operacionalizar o racionalizar la información. Y lo que sucede es que, y no solamente con política, con cualquier noticia, y los medios lo conocen mejor que cualquiera, vemos algo en televisión y sin pensarlo dos veces, o vemos algo en las redes y sin pensarlo dos veces, lo tomamos como cierto. Entonces la pregunta es, ¿qué parte estamos poniendo nosotros con esta información que recibimos? Y allí es donde yo quiero hacer, y le devuelvo la bola al tribunal, o a la asamblea, o a la regulación, y yo pienso que sí. Los medios son muy difíciles, para no decir imposibles de regular, aunque en cierta manera son imposibles de regular. Sin embargo, si utilizamos recursos y tiempo y empeño en educar a las personas para prepararlos a lo que van a recibir, vamos a tener muchos mejores resultados. Y yo pienso que esa es la clave. Gustavo, desde el punto de vista de la imagen y reputación de una persona o de una empresa, en este caso estamos hablando de candidatos que aspiran a un puesto político, ¿cuál es la diferencia de enfoque cuando tú tratas de
regular o controlar para que haya equidad en el proceso o para que haya transparencia en las fuentes de los mismos, los medios tradicionales, y cuando te enfrentas a esta vorágine que no tiene ni pies ni cabeza de anónimos de las redes sociales, ¿cómo una persona que quiere salvaguardar su reputación puede encarar este mundo de redes sociales? No es fácil y evidentemente hay un autor británico, creo que es, que habló de la era de la posverdad. Es decir, en la era de la posverdad prevalece más la emoción y aquellas cosas que parecen que son verdad que la verdad misma. Y además tenemos también una tendencia creciente que todavía no hay un entendimiento claro de cómo manejarla, que es el fake news, las noticias falsas. Entonces estamos en un escenario completamente caótico porque al final la información va fluyendo de una forma muy dinámica, en tiempo real, pero sin que el receptor tenga capacidad de validar la fuente al menos. Y eso lleva a un proceso. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es que, evidentemente, si una persona, un estudiante, un ciudadano común, quiere estar seguro de sus decisiones, tiene que conocer la fuente, validar la fuente y entender quién le está mandando la información para poder tomarla como correcta, como verdadera. Y es un proceso muy individual. Es decir, tú no puedes incidir por una ley y tú no puedes incidir por una regulación para que un individuo consuma la información verdadera. Tendría que ser a través de educación. Es una decisión individual. Del lado del candidato, las redes sociales sí ofrecen algo muy importante que no ofrecen los medios tradicionales, que es la segmentación. Es decir, en los medios tradicionales tú pones una publicidad en un periódico o en una televisión que va a estar limitada, por ejemplo, ahora en el caso de los candidatos presidenciales al financiamiento público, pero en las redes Bueno, porque sociales. Lo bonito que tienen las redes sociales es que son completamente democráticas y yo creo que igualan a los candidatos, porque aquí lo que estamos hablando es de estrategia. Por supuesto que hay algo de inversión, pero no es la inversión millonaria que se ve en los medios tradicionales. Estamos hablando de estrategia y esa estrategia pasa por la segmentación. Entonces un candidato tiene una gran posibilidad de hacer geolocalización o segmentar a las personas por sus características o por sus preferencias y hablarles directamente a esa población. Entonces, cuando uno ve los fenómenos, por ejemplo, de Trump o de Obama, uno se da cuenta de que efectivamente ellos entendieron esto mucho antes que nosotros. Ganaron por Trump, las redes sociales. Con el 3% y un discurso completamente perverso desde mi punto de vista, logró penetrar a la clase media estadounidense y logró ganar a través del voto la presencia de los Estados Unidos. Pero porque él entendió que había una expectativa social sobre un tema, apuntó sobre ese tema, lo construyó, lo desarrolló y luego segmentó acertadamente hacia dónde estaba el terreno fértil para que la gente se apropiara de ese tema y votara por él. Porque al final un candidato básicamente es un producto y su negocio es buscar votos. Ya después él tendrá que ver qué hace con ese mensaje para convertirlo en una realidad. Creo que ahí está el reto. Bueno, excelente manera de explicarlo, de explicar el negocio de un candidato, y me gusta mucho eso del orden que tratan de poner las leyes y las reformas electorales y el caos en el que vivimos. Usted quédese aquí en Radar, seguimos hablando con este interesante panel. Vea, cerramos con broche de